Buenas tardes. A manera de introducción, mi actividad es el teatro, particularmente el teatro en la provincia del departamento del Cauca, Colombia. En la provincia, que equivale a decir en las pequeñas poblaciones del territorio caucano, en los centros poblados rurales, en las zonas veredales y corregimentales, en los resguardos indígenas, en los territorios comunitarios de los afrodescendientes y melanésicos, y en algunas zonas marginales de las poblaciones urbanas, fundamentalmente. Aquello que nosotros mismos denominamos el Cauca profundo. En los 6 últimos años, unos 28,000 pobladores se han congregado alrededor de nuestros trabajos escénicos y de animación sociocultural. La información que nos ha dejado este periplo, cuantificación, percepción, emocionalidad, observación, reflexiones individuales y grupales, nos plantean que un segmento significativo de aquellos pobladores jamás habían experienciado la representación teatral. Las tensiones, encuentros e interrelaciones comunicativas tienen y nos mantienen preguntas irrenunciables. Por y con tal referente, permítame participar en este evento con una aproximación descriptiva. Aproximación primera, ciudadanía. Es de uso corriente los diversos argot de medios informativos, intelectuales, representativos, culturales en el amplio y confuso sentido del término, mencionar la ciudadanía con más probidad y extensión que el término ciudadano. Sospecho que hablar de ciudadanía, incluso hablar de gente o de gentes, es hablar en términos de una categoría superior. Digamos que es como para superar el lenguaje sociopolítico arcaico de confrontación y luchas de clases en pos del encuentro civilizador, la poscivilización liberal, modernidad y posmodernidad. Creo que se trata del uso, apelación y normatización del acuerdo, el diálogo, el razonamiento que enaltezcan la vida ciudadana. En la jerga del derecho positivo estatal moderno, eso significa la constitución o promulgación del estado de bienestar, de la calidad de vida universal. En ese contexto, yo me pregunto, para la aldea global, valga decir que todo esto es para los centros de hegemonía imperial y los territorios periféricos, nosotros, las vulgares colonias, y será tanto para los ciudadanos internos de cada imperio como los externos, como ustedes o como yo. Los propulsores comunitaristas retornando, desarrollando o acogiendo aún el pensamiento de pueblos ancestrales enaltecen el ámbito universal del derecho y deber de los individuos, su ser, su territorialidad como parte de la utopía ciudadana universal. Un cierto propósito, pues, se puede decir, hacia la convivencia solidaria opuesta a la prehistoria de la barbarie, de desmentir la vigencia de la anticuada sentencia del campesino de Königsberg, Immanuel Kant, en la cual, decía Kant, la perseverancia de la guerra, conquista, colonización, hegemonía, poder, justicia, control, comportamiento, desterritorializaciones y neoterritorializaciones
es la manifestación más elocuente de que los seres humanos no hemos superado, desgraciadamente, ese estadio. En tales circunstancias de tiempo, modo y lugar, como dicen los abogados, la noción prescriptiva, la ley, revestiría el significado de un modelo ideal de derechos y deberes que debiera reconocerse y practicarse por y con los miembros de la sociedad, y específicamente de la sociedad política. Lo dicho, en síntesis, pareciera un sutil desplazamiento lexical, y más que lexical, dejar a un lado las viejas categorías de pueblo o del común, incluso, como ya dije, de la gente o gentes, que connotaban y connotan un cierto aire insurreccional o de estigmatización social clasista. Aproximación segunda, ciudadano. No acontece lo mismo con la denominación cotidiana de ciudadano. Voy a decirlo de mejor manera. La aparición en el habla constitutiva primigenia de la lengua de ciertas adjetivaciones o expresiones es muy sugestiva. Verbigracia. La gente dice ciudadano del común, ciudadano de a pie, eufemismos con los cuales el periodismo cotidiano suele referirse a la inmensa masa de la población desprotegida o desvalida frente a las actuaciones del poder público. Una especie de carreño o urbanización de la jungla de los sentidos, según diría el académico español don Enrique Pérez Luño. En la jungla de los sentidos, esos mismos ciudadanos de pie no se identifican como ciudadanos, sino que se identifican como paisanos, vecinos, compadres, provincianos, parceros en la urbe o colonos en la montaña remota. En la jungla de los sentidos, los de a pie son reconocidos por los ciudadanos que no son de a pie como resentidos, envidiosos, guacherna, paticorticos, patirrajados, taimados, morrongos, negros, indios, pueblerinos, cucarrones mierderos. Cuando no, indiamenta, negramenta, aparecidos, don nadie, malandros, campesinos, mugrientos, aguachentos, miserables, malnacidos, rebuscadores, terroristas, comunistas, masones, burdos, lo peor, analfabestias, asistontos, atenidos, miserables, pobres de mierda, muertos de hambre y jueputas todos. Mientras a los otros, los que no son de pie, los de a pie en la misma jungla de los sentidos, se les distingue como notables, ladrones, vividores, gentes de bien, clanes, roscas, ilustres, mandamases, la high life, de diparados, traquetos, picados, café con leche, ladrones de cuello blanco, aristócratas, ciudadanía, bandada de corruptos y vividores, politiqueros, asesinos, chupasangres, explotadores y también, por supuesto, hijueputas. Lo cotidiano no es la ley. La ley es para los de Ruana, dice la costumbre. El vencimiento de términos es para los de arriba, dice la práctica. Aproximación tercera. Comunidad, aparecidos. Donde quiera, el migrante extranjero ha sido, es y seguirá siendo, en fin de cuentas, un extraño. Deposítolo la ola de la violencia, el llamado de la fuerza sobrenatural, la hartura de la ciudadanía, la búsqueda del paraíso perdido. Siempre
el migrante será un extraño. Ya lo era en los municipios de la España del siglo IV, en la Roma imperial, en el ágora de la democracia ateniense, en la arcada de la dinastía Ming, en el centro poblado campesino o en las estribaciones del resguardo indígena. En Polonia, el hombre negro africano fue despreciado, pero la mujer blanca que tuvo un hijo con él fue pateada. Claro, es un individuo ciertamente, y seguirá siendo individuo. Rafaelito tiene 60 años, es tan raizal como el zapallo, que ahí donde florece, ahí lo cogen. Su vida, un viaje diario para realizar labores de servidumbre en el centro poblado. Vive en las laderas cercanas, en casa de techo, entre tejas de barro y partes pajizas. Soltero empedernido, no ha tenido cómo pagar una mujer. Esta mañana, sentado en algún andén del centro poblado, esperaba ganarse un diario de $2 y un plato de sopa tomado en cuclillas en el solar de la casa señorial. Las personotas las llama él. El migrante que lo reconoce le ofrece trabajo, $7 por el jornal y almuerzo. Con mirada sesgada ante la insistencia, Rafaelito rehúsa, está ocupado, se levanta con su machete al cinto, deambula por las calles. No puede servir a un aparecido, a un don nadie, identidad de un individuo en sí, aunque no sea para sí, en su universo territorial, pero ante todo en su universo social. Porque la población de un territorio determinado a través del tiempo y del espacio ha construido en sí, no para sí, el lugar que le corresponde en la urdimbre social del poder local. Tampoco el migrante. Es posible que el lazo conyugal lo incluya con alguna de las solteronas que ande buscando marido. O su músculo económico quizá lo salve, aún no siendo Rafaelito él, el migrante, también seguirá siendo un extraño. Los dos ni siquiera se reconocen, son dos extraños. No es posible que se reconozcan, se excluyen, uno en el fondo de la olla, el otro en la tapa de la olla. Aproximación quinta. Pasaporte, cédula. Los objetos pueden ser objetos un tiempo determinado. Siéndolos, no son. Y no siéndolos, pueden seguir siéndolos. Esto es un singular haiku chino que no es de los chinos, aunque sabemos que es chino. Seguramente el pasaporte tiene que ser un pasaporte. No importa que sea verdadero o falso. Pasaporte es pasaporte. Para saltar las fronteras, ¿dónde no las hay? El pasaporte, en todo caso, representa el pasaporte hacia la ciudadanía global, relativamente. La parte más solemne y tangible, el bien más preciado para la ciudadanía universal. En realidad, no debería existir ningún tipo de pasaporte, pero existen todos. Ahora son omnium en la pandemia, y también en la pandemia de la guerra, y también en la pandemia del hambre, obviamente, eternamente. Se le reconocerá su falsedad salvo que lo hubiere ejecutado el gran falsificador holandés que desgraciadamente tuvo que morirse en estos días. Una persona buena no se reconoce de buenas a primeras, ni siquiera se reconoce su valor. No tiene sentido la bondad donde no hay sentido. Es una virtud asquerosa. Dice él rechonchó un personaje en los diálogos fugitivos del señor Brecht. Y sin embargo, se puede sostener que la persona es necesaria para el pasaporte, de la misma manera que el enfermo es necesario para el cirujano y el cirujano para el enfermo. Lo extraño de todo esto
es que el ciudadano global, a nombre de la calidad de vida, hay que controlarlo, contarlo, enumerarlo, espiarlo, almacenarlo, seguirlo. El pasaporte es un arma de guerra. La cédula, aunque parezca extraño, era todo eso. Lo extraño es que el ciudadano universal del idealismo político liberal, de la fraternidad, igualdad, libertad, hubo. Y hay que también contarlo, enumerarlo, espiarlo, almacenarlo, seguirlo. La cédula se convirtió mutis mutandi en un arma de guerra también. Millones de cédulas se arruman en la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el mostrador de las tiendas unas cuantas duermen el sueño de los justos. La abuela la guarda en el baúl. Las contraseñas por pérdida pululan. Los denuncios proliferan en los volúmenes de la inspección de policía. Las carteras de las mujeres las guardan celosamente. A los muertos se las resucitan. Un sinnúmero no la tienen. Los de abajo sospechan con certeza que representa un número de identificación policiva, militar. Aproximación última. Actores, espectadores. Los habitantes estamos allí. En la ciudad nos acomodamos ritualmente. Fungimos como espectadores, antropófagos, tras la oscuridad que nos protege del ridículo. En el territorio profundo, tan sesgada como es nuestra mirada, merodeamos el lugar, los habitantes, nos apilonamos lo más lejano posible, lo menos comprometedor posible. Fungimos de mirones taimados temerosos. Los sonidos, los gestos, los movimientos, los desplazamientos, las palabras, los silencios, las acciones, las situaciones, están allí para entrelazar hilos de comunión y de comunicación. En el humilde o gran tablado, o en el escampado choza adentro o al aire libre, tan antiguo discurrir de la historia que comienza y termina, se insinúan orondas las entrañas del humilde. Cuando no, las miserias del poder, acaso las oscuridades del universo, e ineludiblemente en todas, el amor y la locura que cojos van de la mano. Un sobresalto allí, una risa socarrona acá, un estremecimiento hondo, un silencio sepulcral, presagian que lo presentado apenas si representa una mínima parte del acontecer humano y cotidiano. Que las atmósferas del silencio, la neblina de las risas y los movimientos inesperados, el vaho que emana de los actores y espectadores, la comunidad de ráfagas evocadoras, sobresaltan en el imaginario de los presentes sin haber sido dicho y sin haber sido narrado. Letrados e iletrados, timadores y honestos, parroquianos, vividores, trabajadores, holgazanes, locuaces, vendedores, compradores, se atiborran entre sí en el sudor y en la frialdad del cuerpo, en el sobresalto al temor a la muerte, al mañana que todo nos compunge, a la infinita pequeñez frente al universo y a nuestra aturdidora alaraca para sobrellevar la condición humana. En la representación teatral, que en realidad es una convocatoria, se desnuda a veces por azar, a veces por el sortilegio de los actores, a veces por la coincidencia entre realidad y ficción, a veces sin saber por qué unos y otros, que somos una sola cosa, quizá de la peor materia hecha, pero una sola cosa al fin y al cabo. Dejemos por ahí por ahora. Gracias.